Creo que... Listo. Bien. Eh, Hola a todos, a quienes están aquí en esta noche fresca de otoño. Nosotros aquí algunos estamos en la ciudad de La Plata, otros como Matt están mucho más al sur y debe estar mucho más fresco hoy aquí que allá que aquí digo. Eh, bueno, un poco para relanzar esto que vamos a hacer hoy. Eh, en el Zoom tenemos a invitada gente de otros lugares, colegas, personas que se han sumado en el Q, en el simposio que estamos haciendo cada tanto. También tenemos estudiantes de la cursada de Literatura Alemana 2026 de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Y yo tengo que decir algunas cosas medio institucionales para que sepamos dónde estamos y por qué estamos aquí, que es, esto es una actividad en conjunto de el grupo de estudio y lectura de historietas Rorschach, ¿sí? Un grupo que se reúne de forma formal desde hace unos ya 10 años, 15 años, muchos años, y 16. exacto, como dice Bruno, y que este año decidimos, en el primer cuatrimestre, aprovechando que la cursada de literatura alemana, que yo soy profe adjunto a cargo de la de la cátedra, eh, tiene varios materiales, textos de historietas para la cursada con temas que cruzan literatura y holocausto, literatura y nazismo, memoria, incluso comparando el eje Argentina-Alemania, ¿no? Dictadura nazismo. Decidimos hacer los encuentros habituales que tiene el grupo. El grupo tiene, si buscan miran en el YouTube de Cula Plata, tiene todos los materiales de los congresos de historieta, el simposio, etcétera, pero también hacemos cada tanto encuentros en los que discutimos una historieta, un tema. Este año, por sugerencia de uno de los integrantes, decidimos como coordinar esos encuentros con las lecturas de la cátedra, digo, ¿no? Como para generar un espacio extracurricular para quienes están cursando alemana, pero también para nosotros conectar. En la segunda parte del año van a seguir los encuentros y ahí vamos a ir hacia otros temas, digo, también, no solo los relacionados con literatura alemana. La vez anterior ya hicimos un encuentro en el que hablamos de una historieta llamada Pulse Enter para entrar, Bruno, ¿no? Bien. Pulse Enter para continuar. Para continuar, perdón, que es de ciencia ficción española. ¿Estoy bien? Ya me olvidé todo. Ciencia ficción, terror, pánico. Bien. Y digamos, esto es entonces un encuentro del grupo Rorschach y de la Cátedra de Literatura Alemana. Por eso aquí en el YouTube, en el Zoom, hay gente de ambos espacios y de otros lugares que tienen que ver con las actividades del grupo, ¿no? Actualmente el grupo se dedica a tres, digamos, tareas específicas. Los encuentros de lectura, que los hacemos transmitidos por YouTube. eh, los congresos de historieta, que son cada 2 años, con gente de todo el país y a veces viene gente de afuera, vienen siendo virtuales y hemos iniciado este año una tercera pata que es los simposios permanentes, digo, ¿no? Que son encuentros los días sábados en los que discutimos y profundizamos y nos formamos en algún tema. Si van al YouTube del Q La Plata, en el último simposio estuvo, por ejemplo, Matías Sigot, que está acá en el vivo, hablándonos de historieta patagónica, que es una conferencia hermosa que dio, que la verdad, más allá de si les interesa o no la historieta, hay algo de trabajar la enunciación y la cultura desde la Patagonia súper interesante, digo, ¿no? Pero por eso es bastante heterogéneo y ecléctico lo que vamos a ir viendo, pero bueno, esto es parte de ese momento. Y esto va, digamos, va a continuar. La idea es, hoy tenemos una historieta en particular que es Mouse, pero después vamos a tener otros e incluso va a haber un par de simposios que van a conectar con lo que estamos haciendo en la cursada de literatura alemana, digo, ¿no? Así que bienvenidos quienes vienen de la cursada, quienes vienen de otros espacios y quienes son integrantes del grupo Rorschach. Aquí con la cámara prendida estamos. Yo soy integrante, soy también el profe adjunto a cargo de la cátedra de literatura alemana, pero está Dante Machado, Bruno Percivale y Paz Díaz, integrantes del grupo Rorschach, y todos en formación o formados dentro de la Facultad de Humanidades, los tres en la carrera de Letras, y decíamos Matt, que vista desde la Universidad del Comahue, también docente, investigador vinculado a historieta patagónica, pero no solo esto, patagónica, la historieta, digamos, ¿no? Y Julia, que prendiste la cámara, gracias, que estás cursando literatura alemana en este momento, ¿sí? No hace, buenísimo si pueden prender o no, eso es decisión de cada uno. Eh, la mecánica que vamos a tener es, tenemos algunos tópicos, preguntas, la idea es que
integrantes o quien tenga ganas responda o comente algo de eso en 2 o 3 minutos, lo cronometramos para poder hacer circular todo. Después, quienes quieran preguntar algo, comentar algo, consultar algo, sea lo que sea, también está abierto, digo, no es que solo nosotros vamos a hablar, digo, pero si alguien tiene algo para decir, bienvenido, digo, lo mismo si están en YouTube o en el Zoom. Si el YouTube se cae, el Zoom sigue. Así que entren al Zoom, el Zoom no se va a caer. Y creo que lo tengo que decirlo. Bueno, después hay que anunciar cosas a futuro, pero otra cosa más. El grupo está abierto a quien quiera participar. Digo, este no es un grupo pseudo formal porque forma parte de algunos espacios de investigación, pero no es del todo estructurado, ¿sí? Estamos en vías de generar algunos espacios alternativos con un proyecto de extensión en el que vamos a tener cierta estructura, pero no deja es otra cosa, digamos, ¿no? En el futuro vamos a contarles cómo sigue eso, pero quien quiera sumarse a leer, charlar, pensar estos encuentros, sumarse a los encuentros, bienvenida. Y los estamos haciendo virtuales, así que esto es un espacio abierto a estudiantes, graduados, quien quiera sumarse desde el lugar que venga, no solo de la carrera de letras. Digo, históricamente somos un grupo que tiene mucha gente de letras, pero es muy heterogéneo en cuanto hay personas de todos los espacios. Y nuestra idea de trabajar la historieta siempre es en un sentido amplio, porque nos conectamos con videojuegos, juegos de rol, digo, hay todo un mundo alrededor de ciertos, no me gusta el término, pero digamos, consumos culturales, en el que estamos dando vueltas y nos interesan también, digo, ¿no? Hemos tenido, no sé, el año pasado hay una charla sobre debatir lo woke, pensando que son espacios que están tensionando las historietas, los videojuegos y espacios así, digo, ¿no? Así que creo que dije todo lo que tenía que decir. Yo ya expliqué quién soy, quiénes somos. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque hoy tenemos Mouse, ¿no? Mouse es una historieta de la que se pueden decir un montón de cosas. Está dentro de lo que tenemos en literatura alemana este año como la lectura, una de las lecturas ampliatorias, no es obligatoria, pero pensando que estamos dando ahora, la semana pasada empezamos con la unidad número 2 que cruza literatura, holocausto y nazismo y testimonio. Estamos trabajando testimonios como Los hombres del Triángulo Rosa, como un libro que se llama La lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer, de un académico judío alemán que va contando la opresión dentro de la Alemania nazi. O un libro que habla de los sueños de la población alemana durante el nazismo y cómo el nazismo les invadía todas las dimensiones de la vida, digo, ¿no? Dentro de esas líneas hay digo, pensando historieta y nazismo y memoria, que es lo que se trabaja en la unidad 3 y están viendo en prácticos con la profe Ariadna Quiroga. Maus es ya un texto canónico para pensar memoria y nazismo y holocausto, digo, ¿no? Eh, pero bueno, tiene una peculiaridad que es una historieta. Así que yo voy a tirar una pregunta a ver si alguien se anima a responderla. Del grupo o que alguien quiere comentar algo. Después Pachi va a decir alguna otra seguro. Yo voy a ir compartiendo algunas imágenes de la historieta mientras hablamos. La idea es que esto sea relajado y que vayamos haciendo circular la palabra como podamos y ver cómo sale, ¿no? Por supuesto, todo esto queda grabado. Yo perdí mi celular por la temporalidad. Eh, Así que vamos con lo primero. Yo tenía una pregunta que me parecía importante para pensar. eh, ¿Por qué nos parece que es relevante Maus? ¿Alguien se anima? Yo tengo. Dale, Bruno, te escuchamos. Primero hay una cuestión institucional. O sea, más allá de la valoración que uno pueda hacer del texto, la lectura siempre viene informada de otras lecturas y alrededor de Maus, de entrada, hay un premio Pulitzer, que es algo que tienen todas las portadas y qué sé yo, así que ya de entrada hay algo ahí, ¿no? Eso primero. Eh, o sea, viene valorada de afuera. Segundo, dentro del, entiendo que dentro del trabajo en alemana están con la cuestión del problema del testimonio, qué sé yo, Maus es una historieta que tensiona y pone muy a la vista el problema de la transmisión del testimonio, ¿no? Incluso hay páginas en las que hay estrategias gráficas en las que el testimonio es problematizado. Cosa que está bueno leer porque habla de las posibilidades expresivas de la historieta y las posibilidades en las que la historieta genera sentido. Eh, Después porque se mete con algo que es,
¿no? Ya está el dictum ese de Adorno, que era muy difícil escribir después de Auschwitz y todo eso, y es una historieta que, bueno, ¿no? Cuando todo el mundo decía, che, bueno, no, la verdad está difícil, qué sé yo, Art Spiegelman le lleva un tiempo, pero encuentra la manera de hacerlo, o por lo menos encuentra una manera para hacerlo, ¿no? No es la manera, sino una manera para hacerlo, desde un lenguaje menor, además. Cosa que tiene un montón de otras consecuencias, y no solo desde un lenguaje menor, sino que además desde un lenguaje menor que trabaja ¿no? Es la cuestión de los furry animals, que es casi hasta como minorizarse dentro de la propia historieta, ¿no? O sea, son ratas que tiene todo un juego simbólico y qué sé yo, pero en sí son animalitos. Es algo que tiene que ver con un tipo de historieta que se publicó durante mucho tiempo en contratapas de diarios y que era una lectura muy liviana y en Mouse eso cambia de sentido. Y bueno, creo que voy a dejar acá, así tiran los demás. Perfecto, 2 minutos reloj, Bruno. Eh, Bien. Pensaba una sola cosa que acotó. Son ratones. Hay una reelaboración del uso de la rata al ratón, digo, ¿no? Sí, Digo, sí, 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 porque sí, sí, sí. pensando, Sí, contextualizo como profe de alemana. Los nazis llamaban ratas a los judíos, digo, y en el lenguaje en alemán, el insulto animalizando a la persona es lo peor que puedes hacer, digo, ¿no? Es como lo más claro. terrible que nosotros es distinto en nuestro en español, pero ahí hay un juego con eso que en la historieta es, bueno, me pongo el tiempo porque si no yo voy a hablar mucho para... en la historieta es maravilloso cómo hace ese juego y ese juego lo que hace, pensando en cuál es el hito respecto a la memoria del holocausto que hay en esta historieta, es, por un lado, claro, el testimonio de un hijo a partir del diálogo con el padre, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto que hace de, decís, como dijiste, un lenguaje menor por un lado, pero también la desautomatización que hace al jugar con estos personajes antropomórficos, ¿no? Digo, los Claro. judíos son ratones, los nazis son gatos, si no estoy mal, los polacos son chanchos, ¿no? Incluso dentro de todo eso, creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de Mouse, es todo el juego de reflexión entre puesta en abismo y reflexión metaficcional de digo, el que está haciendo la historieta es Art, que habla con su padre y al mismo tiempo hay reflexiones de, bueno, cuando habla con la esposa dice, bueno, estoy pensando, la esposa que es francesa, creo, ¿qué tipo de animal va a ser, digo, ¿no? Y están discutiendo la Claro. creación de la historieta, creo, está No buenísimo. solo toma la decisión, sino que la problematiza adentro de la misma. Es una decisión estética que Exacto. está problematizada dentro de la misma historieta, sí. Y como buena historieta que forma parte de los discursos de la memoria de sobrevivientes e hijos de sobrevivientes al holocausto, tiene eso de es una reelaboración en modo historieta que se publicó seriada en 2 tomos después. Hay una gatita muy bella en lo de Bruno ahí que aparece. Pero también tiene algo que es el juego con documentos testimoniales también. La fotografía del hermano, la fotografía del padre hacia el final que aparecen como montaje ya, digo, ¿no? Hay un juego ahí súper potente que yo creo que es lo que también por un lado está esto que dice Bruno, hubo algo de el Pulitzer la convirtió en algo superior a todo, pensando, ganó el Pulitzer, pensando lo que pasa con las historietas, pero también hay algo de hito respecto a la representación de la memoria en un momento en que ya había como cierto lugar común en cómo se hacían algunas cosas, ¿no? Y se me cumplió el tiempo. Bien. No sé, hay Bueno, más yo preguntas, pero alguien si se puede hablar, se puede decir lo que tengan ganas. puedo, Sí, Matt, por favor, te escuchamos. bueno, yo, nada, no sé si esto es una idea que se me ocurrió a mí, me la estoy robando de algún lado y no estoy recordando de dónde, así que tomen con pinzas el No pasa comentario que nada. sigue. Eh, para mí, Maus es una de las tres obras del año 1986 que revoluciona el modo de contar la historieta occidental. O sea, con las tres historietas me refiero, bueno, obviamente a Maus, a Dark Knight Returns de Miller y a Watchmen de Muri y Ivo. O sea, para mí estas tres historietas, por más que en cuanto al tema que tratan, al modo en que tratan a sus personajes, incluso a cómo se vinculan con la industria, no tienen nada que ver una con la otra, el hecho de poner en tensión los métodos, entre comillas, tradicionales de contar, de narrar dentro de la historieta occidental,
eso para mí les genera un hilo conductor y de hecho genera también una situación que fue de alguna manera seguida por muchas historietas posteriores. Es medio que crean tres categorías. Y bueno, ¿te querés parecer más a Dark Knight? ¿Te querés parecer más a Watchmen o te querés parecer más a Mouse? Eh, Nada, es una opinión absolutamente subjetiva y fundamentada en más una percepción que en otra cosa, pero me parece que el hecho de un poco esto también que venían ustedes contando, específicamente ya con Mouse, de poner de manifiesto estos tres ejes de narración, el del presente entre las entrevistas con el padre, las del pasado con la recreación de la historia y las del ámbito documental con los planos, las fotos, los gráficos, los dibujos, todo ese, cómo se va integrando en la historia, pone en tensión la simple secuencia de viñetas. Tal cual. Sí, yo coincido. Me parece que dentro del. Dentro de los textos que se vinculan. Ay, me sonó la alarma que se había cumplido el tiempo. Los textos que se vinculan a el trabajo con la memoria y la posmemoria, vamos como a ver un camino que tenemos no sé, decenas después de historietas que trabajan con la memoria histórica, que toman casi como si fuera una matriz ya Maus, ¿no? Algo que Maus también está canalizando cosas que están pasando en otros espacios, digo, es una historieta creo que muy de su momento y logra algo a un hito también por ese lado, ¿no? Eh, Nada, no me quiero el tema. ¿Alguien quiere decir algo más? Tenemos más preguntas, si no. Pachi, estás por abrir la boca, te escuchamos. Em, yo quiero volver un poco a la pregunta original que hiciste, esto de por qué es importante leerlo ahora, para reconocer las estrategias del fascismo y cómo avanza. O sea, sé que es muy obvio la respuesta, pero hay tanto detalle, ¿no? Que de cantidad de cosas que cuando uno por lo general estudia en historia, ¿no? Todo este periodo, hay cuestiones de los detalles que se escapan, ¿no? De la vida cotidiana, del, del estar, ¿no? Entonces, me parece que todas esas incomodidades que se fueron generando em, nos marcan como ese camino de reconocer en qué momento se viene esta ola, digamos, ¿no? Fascista y de derecha que empieza, bueno, a animalizar gente, a, eh, a generar espacios públicos que pueden ser habitados y espacios que no. Bueno, todas las cosas que se van describiendo, digamos, en la historieta. Me parece que en muchos lugares del mundo esto sigue sucediendo de distintas formas, así que para mí en ese sentido es un poco atemporal, Mouse. Es que sí, yo creo, coincido. No me parece que Maus es algo. eh, Digo, vuelvo pensando un poco en diálogo con lo que estamos viendo nosotros en literatura alemana, estamos viendo literatura, cine y cultura de la República de Weimar, ¿no? Y ahora entramos en literatura, cultura y cine vinculada a del 33 al 45, ¿no? Y después vamos a seguir con la memoria y por eso enganchamos también un poco Maus ahora para verla, con la memoria de ese momento, pero leer los textos anteriores, durante y posteriores. Yo no creo que estemos viendo un momento igual, pero nos sirve un montón, como decía Pachi, para pensar cómo el fascismo va avanzando sobre las sociedades, digo, ¿no? Hay algo de, no sé, los usos discursivos del gobierno actual en Argentina en cuanto a la animalización de las personas, o en cuanto a los insultos, o en cuanto al lenguaje de la crueldad y el odio, que tiene muchos paralelismos con los discursos del nazismo, digo, ¿no? Y eso, digo, hay algo del lenguaje, por eso quizá nada que ver, pero el libro de Víctor Klemperer, que es la lengua del Tercer Reich, el otro que estamos leyendo ahora, un fragmento, es un libro que analiza cómo el nazismo invade el lenguaje y el mismo lenguaje se convierte en violencia, digo, ¿no? Y hay un momento, me voy de tema, pero para conectar con lo que dice Paschi, que habla de, por ejemplo, lo que hacen los nazis con la palabra libertad, ¿no?
Y un poco lo lee uno y me te da un poco de escozor pensando el presente. No es lo mismo, porque yo creo que hay muchas diferencias, pero sí nos sirve para pensar esto que decía Pachi, digo, ¿no? Y ahí Mouse se convierte en un hito de eso también, porque hay algo de la historieta que es tremendo y que para mí desmitifica y rompe con muchos lugares comunes. Digo, incluso, no sé, el sobreviviente es insoportable el padre de él. Digo, si la leemos, el padre es insoportable y encima está el trabajo de caen todos los estereotipos del judío, digo, ¿no? Y el mismo Art, personaje, está pensando, ¿cómo hago para que esto no se convierta en una reproducción de... A mí me parece que en ese nivel es maravilloso lo que logra, pensando que es una estructura de un marco en el que está el historietista entrevistando a su padre para escribir la obra que estamos leyendo, y en realidad son como las conversaciones hecha historieta, digo, ¿no? Nada, me parece que... Perdón, me metí con lo de Pachi, pero me tomé el tiempo. Y bueno, hay otro aporte por ahí que, como siempre le digo a mis estudiantes, a veces remarcar lo obvio en un ámbito académico es necesario. Podemos leer Maus porque podemos, ya que llegó a las bibliotecas de las escuelas por el Plan Exacto, Nacional de Lectura de 2010. O sea, exacto. esto no es algo menor, me parece, y creo que mencionar que en 2010 sí había una promoción nacional de la lectura, no es solo un dato casual. No, no, tal cual. Esto estuvo en las bibliotecas, está en, sí, todavía está Están en las muchas bibliotecas. bibliotecas, es gracias a eso, digo, ¿no? Perdón, volviendo al comentario de Matt previo, ¿no? Esto de ubicarlo en la época y qué sé yo. eh, Quizás algo que Maus tiene de heroico al lado de las otras dos, eh, porque es cierto que el Dark Knight y Watchmen traen algo nuevo, ¿no? Frank Miller va a leer el manga para renovar su modo de contar. Por otro lado, DC va a buscar a dos dibujantes, un guionista y un dibujante inglés, y traen otra manera de, ¿no? de contar siempre dentro de los superhéroes, que es un género y un dispositivo narrativo muy yankee, ¿no? Entonces lo que hacen cada uno es como, bueno, desandar algo de eso, horadar algo de eso. Mouse nace y se desarrolla en el under, ¿no? Entonces, ahí primero hay algo. No, a ver, Art Spiegelman no es un tipo que no tiene dónde caerse muerto, más bien todo lo contrario, pero bueno, digo, las condiciones en las que se produce Mouse son otras, porque la guita que está circulando en el under es otra, entonces eso por un lado. También la vigilancia que hay sobre el under es otra, entonces Art Spiegelman tiene su espacio para inventar esa nueva manera de contar, que básicamente se abre camino a través de lo autobiográfico. O sea, no es solamente contar el testimonio del padre, sino es un texto que tiene un yo fuertísimo, ¿no? Art Spiegelman está ahí permanentemente para charlar con el padre, pero para también problematizar lo que escuchó y lo que va a dibujar. ¿No? Entonces, la serie autobiográfica me parece como clave anclarla, justamente porque era, no sé si una invención, pero era algo que había empezado a circular por el under yankee desde los 60 en adelante, ¿no? Entonces, ahí como hay algo y bueno, y eso hace como que Mars sea medio heroico. Por otro lado, ya que estoy como con esto de las condiciones de producción, justo hoy estábamos hablando de que se editó en dos libros. La edición que van a conseguir ahora es en uno solo, pero originalmente fue en dos. Y eso básicamente porque al tipo le dijeron, mirá, Steven Spielberg está por publicar Fievel en el cine, y es básicamente un cuento de judíos ratones. Entonces, si no dibujás vos, si no publicás vos lo tuyo, vas a quedar como que... Entonces, lo que hace el tipo es publicarlo para primerear a Spielberg. Entonces, por eso sale el primer libro en el 87, creo, que es lo que decía Matt. O sea, pero la historieta tenía como desde a principios, finales de los 70, principios de los 80 circulando en una revista under. Y después en el 91 saca la segunda parte. Entonces ahí también, ¿no? Como está bueno pensar cómo se distribuye en el tiempo y cuál. Es una revista under, medio pretenciosa, pero under. No deja, Sí, por no sale supuesto. en DC. ¿No es cierto? La guita que hay en DC en los 80 además es una cantidad de plata gigantesca, y Art Spiegelman no la tiene. Por ahí tiene de su familia, por ahí tiene otra cosa, pero no tiene la plata que cobra Alan Moore por hacer Watchmen. Eso. Sí, ahí yo sumo dos datos, que es, por un lado, pensar, para que quede bien claro, la circulación de Maus primero es publicación seriada en una revista llamada Raw, ¿no? Porque viene del Under,
se publica el primer tomo en la fecha que decía Matt y después en los 90 la otra, pensando también condiciones de marketing y de cuestiones por qué la quiere sacar. Y también hay que pensar otra cosa, digo, que se está metiendo con un tema que es hitero. Digo, pensemos que venimos de fines de los 70, principios de los 80, la miniserie Holocausto, producida para la televisión estadounidense, que es como... a ver, es un telenovelón, digo, ¿no? Porque Holocausto está hecho con los códigos no es no es una ficción, es una ficción histórica pochoclera en un punto, pero que es un boom en todo el mundo. Y se está sumando eso, pero ¿cómo actualizarlo de otro modo, ¿no? Yo creo que ahí está lo de los animales y lo de que viene del underground y toda la onda que viene por ahí. Y yo creo también algo que me parece súper interesante y que es parte de una época, pero también consolida algo que va a aparecer a futuro después, es la historieta en el borde del autobiográfico y el autoficcional, digo, ¿no? Entre un lugar y otro, ¿no? Porque aquí cuánto hay de invención, cuánto hay de autobiografía, está ahí en ese borde, pero si vamos a la historieta que vamos a leer el próximo encuentro, Irmina hace algo parecido, si vamos a un montón de otras historietas del underground que están viniendo, también lo hacen, y hay una cosa, pensando, el grupo Rorschach es un grupo con perspectiva transfeminista y sexo disidente, dentro de todo lo que es la historieta LGBTQ+, el posicionamiento autobiográfico también juega mucho, ¿no? Algo de, suena trillado, pero la escritura del yo, digo, ¿no? Pensando esto que decía Bruno, ese yo tan fuerte. Digo, bueno, eso también está. Y perdón, me callo. Eh, yo tengo otra pregunta, que es medio obvia también, pero Pachi, vos debes tener alguna mejor, quizá, para pasar a otra. Voy a dejar de compartir un poco, que estamos compartiendo hace rato, después vuelvo a compartir. Y bueno, están nosotros. Pachi, ¿querés decir alguna pregunta vos? ¿O sigo yo? Seguí, seguí. Bueno, la mía es más obvia que todas, pero también pensemos que estos son espacios formativos y pedagógicos. ¿Cómo relacionaríamos más con la memoria del Holocausto? Porque hablamos mucho, pero no dijimos nada en realidad. Digo, ¿cómo la relacionaríamos? Bruno. Ok, tranqui. Eh, Primero hay una cuestión de generaciones. Entonces, me parece que arrancar por ahí es la historia de un hijo, de una persona que estuvo viviendo la experiencia concentracionaria más difícil. No, todo eso Pe- que... No, Perdón, sí. digo como aporte porque por ahí puede ser interesante, capaz que te robo línea. Que el subtítulo, que es Historia de un sobreviviente, juega con esa ambigüedad de Sí, quién es el sobreviviente. Y A nada, pleno. eso. tal Sí. cual. Segundo, bueno, sigo. Segundo, hay momentos en los que la secuencia abarca y se grafica y fluye enfocada en los sucesos o los pocos sucesos que puede contar de la experiencia concentracionaria del padre, ¿no? Más allá de este ida y vuelta entre la situación de la entrevista y el presente del dibujo y qué sé yo, también hay momentos en los que el protagonista es el padre, a modo de flashback. Eh, Después porque problematiza permanentemente las consecuencias. Su relación con su padre, su relación con su hermano muerto, su relación con con el resto de la familia, ¿no? Las consecuencias que dejó en la saga familiar para él y para el resto. Bueno, nada, es como, bueno, voy a decir hasta ahí porque no quiero seguir improvisando más. Sumo algo, Bruno, que a lo que estás diciendo, ahora leemos las cosas que hay en el YouTube, pero Ale Schwartz, que podría estar aquí, Ale Schwartz, no sé por qué no estás, Ale, por favor. Eh, pero ya va a estar en otro de los que viene, un investigador de Tucumán, especialista en cuestiones de holocausto y memoria. Dice, entre otras cosas, lo que le pasó a su propia salud mental con lo que heredó del trauma de los padres, digo, ¿no? Que está muy marcado también eso, ¿no? Pensando en el suicidio de la madre, la experiencia traumática del padre-madre, de la relación con el padre y con la esposa del padre, que mala es la esposa, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora. Digo, hay algo de eso también de la herencia del trauma, ¿no? En la generación de los hijos. Pensando que eso es un tema que también tiene un paralelismo que lo podemos pensar en Argentina cuando pensamos literatura, testimonio y dictadura, digo, ¿no? También tenemos la idea de sobrevivientes, narrativa de hijos, narrativa de nietos, digo,
hay un tema ahí que es súper potente para engancharlo, ¿no? Y de hecho, en la larga duración, digamos, Maus ya es un modelo de Exacto. historia de memoria, ¿no? Entonces, en algún momento se hizo la Maus de Malvinas y era torta frita de polenta y todo eso, como tratando de... Contextualiza, te pongo así Es una yo. historieta que salió en La Fierro, que trabaja esto, el testimonio de una persona que estuvo, Fuchi Bayuger es el dibujante y no me puedo Y acordar el... Ariel Que Martinelli. la historieta se Ahí está. llama, Martinelli es un excombatiente de Malvinas que estuvo y viene y le cuenta a Fuchi Bayugar lo que pasó y Fuchi Bayugar dibuja y hace un poco ese ida y vuelta con el testimonio, piripipi, y es tortas fritas de ahí polenta está. y Se consigue además, ¿no? se puede Sí, conseguir. sí, se Sí. consigue, sí. Bien. Eh, Guiño, guiño, también a veces cualquier cosa nos escriben al mail para conseguir los materiales que mencionamos. No decimos cómo, pero ¿Quién no ha escriban. navegado por aguas Por eso, turbulentas? nos Con un escriben y parche en se el ojo. consiguen. Algunas cosas sabemos, bueno, están en las bibliografías, pero bueno, nos escriben y pasamos. Eh, y bueno, paren, voy a leer un poco lo del YouTube y volvemos a las preguntas. Pachi, si querés ir, vos tenés algunas, seguro ahora las leemos. Pero en el chat de YouTube está Sakur, que siempre está en nuestros vivos. Hola Sakur. Santiago de Córdoba, Santiago Córdoba 293 dice, para mí, además de lo que ya mencionaron, sigue vigente por la capacidad que tiene de retratar un testimonio dejando en claro sus contradicciones. Entra en mil debates y problematiza muchas cosas. También dice, logra retratar tanto la experiencia vivida como la lucha del artista con su obra y las decisiones que ésta conlleva, sin romantizar o poner en un pedestal la figura del superviviente. Cierto, el superviviente está muy humanizado y rompe con cualquier estereotipo del superviviente también, ¿no? Claudia Luengo dice, es tremendamente actual la lectura, hasta se vuelve incómoda en algunas partes, totalmente. Después está lo que dijo Ale, y también Hilde Erlich, que podría estar aquí también, otra especialista de Tucumán, que dice, también disfrutamos de estar de oyentes. Bueno, por supuesto, gracias. Eh, yo pensaba otra cosa que es cómo, unos segundos nomás en función del chat, cómo incluso me parece que Maus supera a Spiegelman, digo, es más conocido Maus que el autor, ¿no? Digo, eso es un fenómeno también que ocurre a veces con obras literarias o historietas, digo, que la historieta se construye algo que el autor queda eclipsado, digo, ¿no? Eh, Nunca más pudo salir de ahí. De hecho, incluso hasta tiene alguna otro, no sé si un intento, pero hizo cosas, tipo para cuando se cayeron las torres, incluso ahora, tipo, tiene un par de historietas en las que tiene un posicionamiento muy claro en contra de lo que está pasando en Gaza y qué sé yo. Es como que él quedó preso de ese lugar que toma en ¿viste? Maus también, que es lógico y un Sí, poco tiene, está, ¿no? Pero no tuvieron el tenor, bueno, porque hacer lo que se hace, lo que hizo el mouse se hace una sola vez en la vida, qué sé yo, exacto, también, no es como medio difícil. sí. ¿Cuántas veces va a meter el Diego el gol a los ingleses? Y una. Por favor, acá no se habla de fútbol, está prohibido el fútbol y más los mundiales. No Maradona, pero sí los mundiales. Maradona, pero no los mundiales, puedes mencionar. Bien, queremos escuchar, Pachi, tu pregunta. Bueno, un poco ya lo mencionaron, pero no entramos tanto en detalle. Esto de cómo se relaciona con el estereotipo del judío y cómo pelea con el estereotipo adentro mismo de la historieta. Hay cuestiones que las aborda como temas de salud mental, como de estrés postraumático, toda la cuestión que tiene el padre con esto de esconder joyería, esconder dinero, esa cuestión de que lo acusen por ahí de tacaño o algo por el estilo y em, comprender, digamos, comprender el pasado te ayuda a entender el presente, pero te ayuda también a empatizar mucho, ¿no? Porque vos hoy, Facu, decías que el personaje del padre es re pesado. Sí, es re pesado, es como re insoportable, pero al mismo tiempo hay una carga emocional tan fuerte que no... a mí a veces se me hace como re difícil leerlo. Es como que voy leyendo la historieta y digo, me molesta mucho, por ejemplo, cuando el padre invalida sus sentimientos, ¿no? Las emociones de Art es como, porque a vos no te pasó nunca nada tan grave como lo que me pasó a mí, entonces vos, ¿de qué te estás quejando?
¿no? En esas situaciones es como, se me hace re difícil seguir leyendo. Pero me parece que por eso también es en parte que Art decide contar esa historia, ¿no? Decir, bueno, esto fue tan enorme y fue tan, marcó tanto a una generación entera, digamos, que necesitamos que esto también esté, porque mi generación no lo entiende, no lo sabe. Y está bien, o sea, se entiende por un lado que Art como niño se enojaba o se molestaba cuando el padre le decía ciertas cosas, pero ya después de grande toma otra postura. Y em, o sea, la primera escena de la historieta en la que Art está con los amigos y los amigos se van corriendo y él le cuenta al padre, ay no, se fueron y me dejaron solo. Y el padre le dice, ponelos a todos en un cuarto durante una semana sin comida y vas a ver quiénes son tus amigos de verdad. Es re chocante para un niño que le digan eso, Sí, es muy tremendo. chocante. Es tremendo, pero, o sea, te marca el tono de por qué eligió decir, bueno, si esto fue, eh, fue tan grande y yo no tengo ni idea, como, y yo ya nací en otro momento, crecí en otro momento, tengo que recuperar esto, tengo que tratar de entender esto. Bueno, ahí. Tal cual. Yo pensaba incluso Lo- cuando, el momento en el que lee perdón, el padre le cuenta que quemó los diarios y le dice, no, y te hablaban, está ese detalle como que le hablé, había algo para el hijo en el diario y los quemó, digo, ¿no? Claro. Eh, Sí, y Incluso hasta la propia decisión de convertirse en historietista. Él dice, sí, empecé a ser historietista porque mi papá no tenía ni idea de esto, entonces no me lo podía discutir. No me claro, podía decir, estás haciendo una cagada porque no sabía del tema. es que, sí, tal cual. Yo creo que es buen ejemplo de cómo además el trauma es de una generación, pero pasa a la siguiente, digo, ¿no? Que el trauma no queda solo en la generación de supervivientes, digo, ¿no? Por un lado. Y por otro, esta problematización del padre que en un punto sí, es tremendo, pero también lo humaniza un montón. Digo, que el padre sea racista hacia el final y discrimine cuando se cruzan, discrimina a los negros, digo, es como tremendo, pero también hay algo de la humanidad, digo, en eso, ¿no? Hay una cosa quizás por eso logra hacer un testimonio en algún nivel de la historieta que desautomatiza la mirada habitual sobre cómo son los testimonios del Holocausto, cuando digo, ya para este momento, años 80 habían aparecido un montón de memorias que hablaban de qué había pasado en el Holocausto, digo, ¿no? Eh, Me parece como interesante eso. y Bruno. Está además, buenísimo yo también quería. que, Perdón. Ah, dale, dale, no, dale. Matt, después Bruno. que estaba Sí, pensando también, por ejemplo, en la parte en la que él pone de manifiesto como narrativamente, como historietista, estoy tratando de encontrar la página, pero no la encuentro, eh, determinadas cuestiones donde contrasta su propia voz como narrador con la voz del padre a partir de la experiencia. Estoy pensando específicamente en la secuencia donde hablan de la orquesta, donde él le dice, y había una orquesta, y el padre le dice, yo no escuché ninguna orquesta. Y él, que se documentó un montón, dice, pero está documentada y hay hasta fotos. Y el padre dice, yo no la escuché. Entonces negocia Spielman en la historieta y tiene primero como el dibujo de la orquesta, cuando el padre le dice que no había ninguna, un montón de ratones caminando, pero el dibujo que deja el lugar, o sea, el galpón de atrás, simula una partitura. Entonces no da del todo el brazo a torcer respecto de su propia forma de contar, independientemente de lo que el papá le haya dicho. claro. Claro, que es un Bueno, problema, la verdad histórica también ahí, claro. en función de, ¿no? Bueno, sí, sí. Sí. Yo quería decir que además de la cuestión del comportamiento, ¿no? Que eso se podría analizar desde
cuestiones narratológicas, ¿no? De cómo se comporta el padre y ahí qué efectos produce en el lector y todas las consecuencias que eso tiene en función de, bueno, cuál es el tema, dónde está seteada la historia, etcétera, etcétera, cuál es la aproximación a lo real o a la realidad histórica que la historieta propone, etcétera, etcétera. Pero también hay otro estereotipo que está entrando, que Spielman problematiza fuertemente, que lo hablábamos antes, que es esto de la rata judía, que Spielman lo que hace, le hace como una especie de toma de judo, se lo apropia. Porque de la rata judía termina siendo los funny animals, ¿no? Entonces, el estereotipo también es un tipo, un registro gráfico, en ese caso. Es Incluso, como un segundo nivel de estereotipo. Él trabaja con eso, trabaja con el estereotipo que le pone el enemigo, pero termina transformándolo en su herramienta de representación. Que en no, la historieta tiene una tradición, entonces le queda a mano porque tiene una tradición. sí, que bueno, no, me iba a meter con Mickey Mouse, pero no, vamos por otro lado. Bueno, pero es que Porque tiene no, que ver, perdón, pensaba otra cosa, que dale. es algo habitual, años 80 Estados Unidos, es la apropiación del insulto y la resignificación en algo positivo. Digo, pensemos el término queer, digo, años 80. Eh, Eso está pasando acá. Si la rata judía era el insulto, el ratón afectivamente tensionado por la memoria es otra cosa, ya digo, ¿no? Me apropio de eso. Fíjate que hay algo clarísimo, que los ratones que él dibuja son hermosos y los gatos no tanto y los otros tampoco, ¿viste? La historieta muestra la propia historia, de alguna manera, la propia historia de sus versiones. Entonces, en el medio te mete esa de Prisionera en el Planeta Infierno y te muestra como otro registro gráfico de Spiegelman. Y creo que también en algún lado anda dando vueltas una especie de primera versión de Mouse, que era con ratones dibujados con otro estilo, mucho más, no sé si académico, no sé cómo decirle, más preciosista si quieren, con otra línea y qué sé yo. Y acá lo que hace, o sea, lo que termina pasando en la versión editada, digámosle así, es que el ratón, el dibujo de Spiegelman es como un dibujo medio apurado, medio caligráfico, medio icónico, no sé bien, pero tiene como un trazo medio sucio, medio esquemático. Entonces también por ahí hay algo porque los Funny Animals también tienen una forma de dibujarse. Por eso me gustó, o sea, cuando dijiste lo de Mickey, me acordé, porque hay algo medio cartoony en Mickey que en general pasa con los Funny Animals. ¿Qué Y, son eh, los y funny, Spider-Man también lo trae. ¿Qué son Es los toda funny la, es, animals? es toda la serie o sea, es una serie larga de casi un género de historietas que son medio chistosas y en donde entra Mickey Mouse y toda su elenco de personajes, en donde seguramente entran Tommy Jerry, Félix el gato, Digamos, Fritz el gato. animales cómicos, digamos. Claro, es eso es toda una tradición de la historieta Bien, yankee, de las contratapas de los diarios que dibujaban animales antropomórficos para representar situaciones cotidianas, pero reírse, etcétera. bien. Bueno, acá, bueno, Spiegelman directamente representa un genocidio con gatitos. No, no, Bueno, ¿no? Como hay algo ahí también potente en lo que encuentra el chabón, pero es básicamente por decir, mirá, el tipo este me decían así. pero es que también pienso en lo que decía Pachi recién. En un punto, si no fueran ratones, sería intolerable por momentos la lectura también, digo, ¿no? Es como muy En eso difícil, también hay muy algo de, densa. de- de lo honesto de cómo mostrar a los personajes, no sé si honesto, pero mostrarlo con matices, pero por otro lado poner como capas de mediación entre medio para que no sea, claro, me enchastre, porque si no sería imposible de leer, Sí. sí. Y, y sumo hay otra cosa que se conecta con lo que decía Mata hace un rato. En la historieta yo no creo que haya sido la intención original, pero décadas después nos sirve como herramienta pedagógica, ¿no? Herramienta didáctica para hablar digo, quizá es muy difícil explicar en una clase el holocausto. Bueno, lee Maus. Hay muchísima información ahí que te va a quedar clarísimo que fue el holocausto, digo. Lo digo para quien esté cursando alemana, por ejemplo, que es un tema que estamos viendo. Maus funciona muy bien como herramienta ahí para entender qué fue el holocausto, ¿no? Eh, y hay muchos comentarios Voy al YouTube, les leo los comentarios. Dice Claudia Luengo, dice que lindo escucharles.
Santiago Córdoba dice, la reflexión sobre los cuadernos quemados de la madre, genial también. El mismo autor presenta al cómic memoria dialogada como una memoria a medias que nunca se completará con la mirada materna. Eh, Como Paz decía, tanto el tono del principio como lo que le sigue muestran la conexión permanente entre pasado y presente y permiten en parte explicar tanto el pasaje del trauma y la posmemoria y también sigue como la capacidad de crear sentido, intentando hacer cuadrar las narraciones históricas con los recuerdos propios de Vladek. Sakur dice, me parece que el racismo no solo habla de la humanidad, sino también sobre la historia, tanto como el odio a los judíos fue construido, el racismo del padre es la historia de la violencia que y sigue andando. Santiago le responde totalmente, y sobre el sesgo propio de cada uno que se ve cuando François le reprocha que habla de los negros como los alemanes hablaban de los judíos, y el otro se enoja y dice no, que no son nada que ver, el momento del que hablábamos, ¿no? Sakur dice, a mí la furrificación de Maus, pensando esto de los animales antropomórficos, ¿no? Es una cosa que me parece fascinante de mil maneras. Yo creo que es una de las cosas que la convierte, digo, si no fuera así, no hubiera quedado, no hubiera tenido el mismo efecto Maus, ¿no? Yo creo que en Maus se condensan un montón de cosas, por lo que es una historieta que surgió en el momento justo y logró un éxito, que también es una historieta que fue pensada como una obra comercial, digo, no dejemos de pensar que hay un efecto de marketing en algo de eso, digo, ¿no? Y ahora le contamos nosotros una intimidad que es cuando conocimos a Art Spiegelman. Eh, Sigo con lo que está en el chat. De ser el recurso Funny Animals para una historieta de una viñeta que hizo una de esas revistas de Lander, hacer la apropiación de ese insulto que dice Facu, y también la forma en que el insulto se proyecta al presente de la vida de Art y su esposa, y también al pasado de flashbacks previos a los que los judíos fueron marcados por los nazis en la historia. Esas cosas están dando vueltas en el chat desde YouTube. Bien. Pachi, ¿vos tenés alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere sumar algo más? Yo quería sumar algo. Dante. Me quedé pensando en el tema de la representación del padre, que no lo presentan solo em, como la víctima, o no solo un testimonio de lo que pasó en el Holocausto, sino como todo lo previo. em, Mm. y la complejidad que hace el personaje como padre, como em, desde que empieza, la historia empieza desde que conoce a la madre, antes de que conozca a la madre, pues le pregunta por cómo la conoció y empieza a contar algo 19- previo. 1930 empieza además. Esa complejidad creo que sirve para pensar algo de lo que es la construcción de la buena víctima o la mala víctima, que o sea, el personaje es muy insoportable, cumple con un montón de estereotipos, pero igual eso no justifica todo lo que le pasó después, como, o sea, no justifica que se asesine a toda una población por más de que cumpla con ciertas cosas de lo que les estaba atribuyendo en todo caso para deshumanizarlo. Eso por un lado, después me llamó la atención el tema me quedé pensando en varias cosas que estaban mencionando. Eh, cuando, cuando el padre discrimina a la persona de negra que sube en el auto, eh, la persona que sube Mm. es un perro negro, que es un perro porque son yanquis. Y hay perros negros y hay perros blancos. No es que por ser negro le hicieron otro animal, o sea, como que eso contrasta con la construcción que tiene o sea, con la definición que está haciendo el padre y la construcción que está haciendo él de los personajes. Eh, o sea, no es que son otro animal o se deshumaniza o se lo construye de otra, con otra. Digo, generalmente, de hecho, hoy está circulando mucho el tema de cuando discriminan a los jugadores de fútbol por ser negros, ellos se les dice mono, los brasileños. Yo no hay una construcción ni siquiera de ese animal que se está que se estereotipa generalmente a las personas marrones o negras. Eh, Eso y después, son tres cosas re distintas. Em, pero me cayó la ficha de que a la madre la callan tres veces. Porque ella, cuando la secuestran, o sea, de toda esa historización que se hace de cómo van escapando de los nazis hasta que finalmente los atrapan, en algún momento de todo eso se pierden los diarios que ella iba escribiendo. Cuando vuelve a escribir todos los diarios con toda la historia, que es lo que le quiere dejar al hijo, y se suicida, que es otro silencio más. O sea, la Mara aparece todo el tiempo como un silencio. Eh,
O sea, hay una voz que se borra porque la secuestran, se borra porque se termina suicidando por todo lo que, o sea, se supone por todo lo que le pasó. Y después el padre termina quemando los diarios, que era lo que ella había reconstruido, ¿no? Eh, Eso también lo vuelve complejo a él porque la bola se le a la madre, ¿no? Pero eh, me quedé pensando en eso que dijo Matt sobre el tema de que la madre aparece todo el tiempo como un silencio. Terminé. Que ahí quizá conectando lo de Bruno y perdón, lo de Dante con lo de Matt, los diarios de la madre son un archivo borrado, digo, ¿no? Una memoria que ya no existe y es un silencio y la historieta en ese sentido termina siendo hablar a cierto silencio, porque eso que no está igual queda, vuelvo a una cosa que no estoy como obsesionado ahora, pero con la huella afectiva que queda de lo borrado en los objetos culturales, digo, ¿no? Y ahí hay algo que nosotros, hablando de dictadura en Argentina, también podemos pensar un montón, ¿no? Porque hay cosas que nos atraviesan aunque no hayamos vivido determinados momentos, ¿no? Y hay varios comentarios en el chat, pero creo que Matt quería decir algo. Sí, pensaba también, aprovechando esto que comentaba antes de la representación y cómo elige estas cuestiones, que hay ciertas estrategias que va desarrollando el autor a lo largo de la obra y que elige, por ejemplo, en un momento donde él cuenta que un alemán no judío se casa con una judía. A él lo representa como un gato y a la mujer como una ratona. Y los nenitos aparecen como una especie de ratones gatunescos con manchitas en la piel y todo. O, por ejemplo, cuando uno de los prisioneros que él dice, pero yo no soy judío, yo soy alemán y mi hijo es soldado de no sé qué, y en una de las viñetas lo representa como ratón y en otra como gato, y no termina de zanjar la cuestión. Es bueno, acá queda librado a la decisión que tome quien esté leyendo y también creo que ese es un elemento muy potente de la narración. Te vuelve parte, te Sí. hace Y las elegir máscaras también, cuando dibuja los tipos en las máscara. máscaras. O sea, te hace elegir para que vos digas, bueno, acá está utilizando una estrategia que me obliga a posicionarme, que me obliga a salir de una zona cómoda de lector pasivo de que me está dando toda la información. No, acá yo tengo que decidir qué hago con esto. Sí, sí, sí. Perdón, quiero retomar algo que decía que trajo Dante hoy sobre que recién sobre que el padre, el viejo Spiegelman discrimina. Y pensando también en la reverberación presente, digamos, de eso, aun cuando él discrimine, nunca es lo mismo la discriminación utilizada como política de Estado y como política de exterminio, que es un poco lo que también termina apareciendo ahí y lo que vemos hoy medio todos los días, ¿no? Tal cual. Eh, No es lo mismo, por supuesto. o sea, No es, es algo que circula y por eso también está bueno porque el tipo dice, bueno, se hace cargo de que es algo como medio transversal, pero por otro lado, no es lo mismo cuando quien discrimina es un Estado que tiene un aparato represivo, que tiene tecnologías de muerte y que eso lo aplica para segregar y exterminar a una porción de la población que habita un territorio, ¿no? Es como ahí ya ni hablar, por supuesto, que hay además los como. estados tienen obligaciones legales, se supone, en el Concierto de Naciones y por el derecho internacional, que no la tienen los individuos. Ni hablar, Bruno, ahí hay como niveles de discurso de odio que no son lo mismo. Digo, que al mismo tiempo igual, cuando vienen de arriba, diseminan el odio de otro modo, ¿no? Digo, pensando en cómo el lenguaje puede consumir la vida cotidiana y volverse odio. Nada que ver, pero pienso, por ejemplo, hoy en día como una palabra que es parte de los discursos de hoy día. eh, que hace 10 años no estaba entre el lenguaje habitual de las redes, porque era un término discriminatorio, ahora se utiliza como mogólico. Quiero decir, y ahí no hay una reflexión de, che, el mogólico se está usando de forma masiva de vuelta como insulto, digo, ¿no? El montón y no, digo, no es lo mismo, pero también al mismo tiempo viene de arriba, también lo dijo la bestia que nos gobierna, quiero decir, ¿no? Y ahí hay algo interesante para pensar otro nivel de eso, digo. Pachi, levantaste la mano. Me quedé pensando en esto que decían de la madre como una voz silenciada. Cuando recién se casan, la madre con el padre, la madre tenía en su casa
folletos que eran comunistas, que ella se encargaba de traducirlos, y el padre le dijo que si ella seguía con esas actividades que como que no iba a estar con ella, como que se iba a ir o la iba a dejar, y ahí eso también es una otra manera de silenciarla. Ella que sí tenía una manera de pensar, que tenía una participación política, digamos, este, de golpe y porrazo, estando adentro de un matrimonio, tiene que cumplir con lo que le está diciendo su marido. Eso también es otra manera de silenciar. Que es Así que, que después muestran que en el después de la guerra es anticomunista. Si nos ponemos a pensar en Estados Unidos en los 40 y los 50, digo, es como macartismo exacto. y seguimos, digo, ¿no? Eh, Ujú. Sí. sí, claro. Leo un poco lo que se dice en el chat. A ver, no sé dónde habíamos quedado acá. Creo que el recurso de, bueno, lo de la cuestión de los animales a la distancia es re interesante, dice Sakur, es interesante para leer cómics queer y trans de los últimos años. Algunos testimoniales como Mouse recomienda The Pervert y otros no tanto. Santiago Córdoba dice, yo siempre destaco Mouse por su capacidad de reactualizar el pasado. Las mejores imágenes de todas las que hay me parecen la chimenea que hace de humo o las presas colgadas en el bosque en el present. El propio autor dijo que había pensado arrancar la obra con la infancia de Vladek, pero después decidió arrancar por su infancia. Eso ya muestra una intención más de reactualizar que narrar el pasado. Adhiero a lo de Matt. Maus busca siempre que uno se cuestione y tome posición y deja a la vista grises identitarios que tenían lugar a diario en el Tercer Reich. Y yo creo que ahí, digo, perdón que estoy con esto, pero La lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer es un librazo para pensar estas cuestiones, porque lo que hace es analizar desde cómo el lenguaje es un modo, puede construir un modo de violencia que te afecta el cuerpo, digo, ¿no? Un tipo que es un académico bien ubicado, que un día lo jubilan, otro día se va a dedicar a escribir su tesis, entonces al día siguiente, un año después, no puede leer porque les prohíben ir a las bibliotecas, digo, ¿no? Y como, digo, hay algo gradual que es muy Gilead, si nos ponemos a pensar, que es una ficción, por supuesto, pero es muy interesante el trabajo que hace con el análisis filológico que yo creo que se conecta con esto de de lo que hace Maus con él constantemente, digo, ¿no? Bueno, también es un texto clásico, pero de los del 47. Eh, bien. Bruno, ¿ibas a decir algo? No. Sí, abriendo el juego y retomando también las historietas que traía Matt y pensándolas en el contexto de los 80, en Watchmen también está muy tematizada la discriminación. Mm. Y de hecho, la serie de Watchmen, que salió en 2019, retoma la discriminación que estaba tematizada en Watchmen y la pone en primer plano, porque el problema en la serie de Watchmen son los negros, o la discriminación hacia los... Sí, sí, Digo, sí. para pensar también que hay algo como que transversal que está dando vueltas ahí, ¿eh? Sí, Bueno, ni hablar. al final metí un tema ahí para discutir productos culturales a través de 3 horas. Sería interesante, para otro vivo en un momento podemos Para otro, para sorteo de otro. las No, no, tres, no porque ahora, no además ahora. las tres despiertan odios y amores por igual, digo, ¿no? Más después de tantos años, digo, pienso volver a una historieta icónica de Batman del mismo año del que hablábamos de Maus, como la de Frank Miller, que hoy en día se pueden decir un montón de cosas que no se han dicho en otros momentos, o lo mismo de Watchmen también, digo, ¿no? Sí, son 40 años. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo pensaba que es algo que el otro día, conectando cosas que estamos trabajando en la cursada, pero también que trabajé hace poquito rastreando algunas cosas, hay una historieta de Alan Moore del año 90, alrededor del 90, en la que reactualiza la discriminación por identidad de género y orientación sexual, una antología que salió contra una ordenanza discriminatoria de Margaret Thatcher en plena en la que él conecta el nazismo con la persecución a los homosexuales, digo, ¿no? Como otro tema que no aparece históricamente en la memoria, y pienso, Ale Schwartz ha hablado, yo he trabajado, y que lo estamos pensando en alemana respecto a los hombres del Triángulo Rosa, y esa es otra dimensión que va a tardar varios años más, y que si nos ponemos a pensar qué pasa en la historieta, recién en historieta 2010 para acá, está apareciendo un poco, hasta ahí, digo. Bueno, perdón, en vez de venganza, toda la línea que tiene que ver con con el encancelamiento de Valerie, que es lesbiana. Pero que en la Sí, historieta ¿no? apenas, no está casi en la historieta. Probablemente la peli esté más, No, no, tenga otra fuerza, pero en la Con, historieta Cap- estaba.
con Camila Rocatagliata lo trabajamos, Ah, ok. y en la historieta de Alan Moore es una viñeta. En la película, porque en el medio tenemos a las Wachowski escribiendo el guión, se convierte en una secuencia de flashbacks que Alan Moore está tomando una posición respecto a eso, por claramente, ¿no? Pero desarrollan mucho más, digo, contexto. Estamos hablando de una historieta de venganza de un guionista inglés que se llama Alan Moore, que se hizo una película, es ficción distópica, que es súper interesante la película y que un poco habla de una sociedad en la que hay un estado totalitario que empieza a perseguir a todos y se vuelve como una especie de pseudonazismo en el futuro, digo, Inglaterra, ¿no? Y es re interesante también para verla. Ahí hay algo de cómo las ficciones, pensando en lo que decía Pachi antes, nos advierten también, ¿no? Las ficciones testimoniales y las ficciones distópicas muchas veces son advertencias respecto a qué está pasando. Hoy en día por algo tenemos un boom de muchas de estas cosas dando vueltas, digo, por lo que está pasando en todo Occidente, desde Trump hasta Milei, digo, ¿no? Eh, y nada, me fui a cualquier lado, perdón. Pero insisto, hay que leer el libro de Víctor Klemperer, es muy interesante para contextualizar todo esto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, la historieta está viendo cómo eso que ocurrió consume todo, digo, ¿no? No hay forma de pararlo. Incluso yo creo que no tiene un cierre la historieta. La historieta te deja con un gusto de esto, no hay cierre, porque esto no se termina. Y cuando vas a los textos del momento y a los posteriores, hay algo de cómo el fascismo te consume todas las dimensiones de la vida, digo, ¿no? Pensando el lenguaje, pensando la memoria, pensando la sexualidad o pensando los sueños. Digo, el otro libro que estamos trabajando es de una periodista judía alemana que se termina yendo en el año 39, pero se dedica a anotar sueños de alemanes y de personas alrededor de ella y está viendo que todos sueñan lo mismo y todos, y es casi como si te invadiera el sueño, digo, ¿no? Para pensar que estamos soñando también, pienso yo. Eh, o cómo estamos durmiendo, ¿no? En este presente. Eh, Creo que hay un y libro que se llama El capitalismo al asalto del sueño que habla precisamente de eso. el libro este de Charlotte Berard es muy interesante para pensar, porque además ella tiene una posición tomada, digo, ¿no? Eh, bien, acá Sakur dice, el tema no es Alan Moore, pero esa historieta que contó Facu la hizo porque estaba en una relación poliamorosa con su esposa bisexual y la novia de ella y el gobierno en contra de su familia también. La antología a la que también creo que participa Spiegelman también en esa antología, me parece. Eh, no es gran cosa la historieta de la hamburguesa igual, pero está bien, digo, y ahí es una historieta que tiene que ver con una toma de posición respecto a la discriminación en Inglaterra en el gobierno de Thatcher, digo, no, eso es lo interesante de la historieta. Eh, pero además esa historieta tiene otra que no es de Alan Moore, me voy a tema, pero en la que muestra cómo Margaret Thatcher estuvo en las quemas de libros nazis y ahí aprendió el fascismo. ¿No? Es una sola viñeta esa, pero es muy bueno, digo, para conectar momentos, digo, fíjense, si nosotros vamos a pensar los discursos de odio, por algo nos resuena Maus, ¿no? Pero es lo que nos pasa cuando leemos otra historieta que está como optativa dentro de Alemana, es uno de los tomos de Dora. Dora Malenký Sokole. Dora está ahí hablando de la apropiación de niñes polacos por los nazis, pero en realidad nos está hablando Argentina, digo también, ¿no? Como que hay algo que todo esto que resuena y por eso yo creo que cuando hablamos de literatura, cine o historieta, no importa tanto en realidad el espacio, sino que importa también cómo nos resuenan nuestros propios contextos situados, digo. ¿No? Perdón, me fui de tema. Eh, Pachi, ¿estás diciendo algo? ¿Alguien quiere decir algo más? Ya vamos una hora, podemos empezar a pensar cosas, pero la idea era como no extenderlos mucho tampoco, digo, ¿no? Porque es lunes, Tenía, la vida continúa. Matt, tenía una cuestión que dale. a mí me quedó dando vuelta que, nada, me pueden putear después del comentario. Eh, Hay una parte de Mouse donde hace Art recupera, a partir de lo que le dice su papá, que lo comparaban con Rodolfo Valentino. Y yo me quedé pensando en ese dato porque Rodolfo Valentino es un actor que se hace famoso justamente haciendo una película sobre la guerra, en este caso sobre la Primera Guerra Mundial, Sí, que además está basada en una novela de un español, sí. que es Vicente Blasco Ibáñez, que, de paso, este yo lo trabajo, yo doy literatura española acá en Villa Regina, en Río Negro,
Y en el medio, entre donde yo vivo, en General Roca, Fisque Menuco, y Villa Regina, tenemos una localidad que se llama Cervantes, que la fundó Vicente Blasco Ibáñez. Eh, una serie de relaciones muy extrañas, pero digo, cuestiones que también, de esto de leerlo desde lo situado, era, bueno, esa referencia de Rodolfo Valentino, yo creo que Art Spiegelman la pone solo porque el papá se la mencionó, nada más. Pero digo, por ahí uno la va uniendo y la va resignificando a partir de la propia experiencia vital. Sí, ni hablar. Yo estoy de acuerdo, no importa en realidad si lo hizo o no a propósito, lo que importa es lo que hacemos nosotros con eso después, digo, ¿no? Ni hablar. Eh, Porque también, digo, y esto no lo digo para que lo hagamos, pero voy a tirar mi comentario polémico, que es. Por supuesto, Mouse nos gusta un montón, hace algo, pero es como, y Mouse casi como que no se la puede criticar, digo, ¿no? Porque al por el tema también hace algo, tiene un peso que es como una historieta, bueno, que no funciona, digo, no para ponernos a pensar eso, pero como toda historieta, todo texto puede ser de recibir una crítica, ¿no? A nosotros creo, un poco nos pasó, no sé, Bruno, Paschi, creo que ustedes estuvieron, no me acuerdo antes si estaba, lo podemos disentir, pero nos pasó que estábamos muy fanatizados con Mouse y hace unos cuantos años como grupo fuimos a un evento de historietas que se hacía en Tecnópolis cuando el mundo era otro, digo, ¿no? Que se llamaba Comicópolis y era invitado internacional Art Spiegelman. Y vamos a ser sinceras, nos cayó re mal. Nos pasó esto de conoces al autor y te desarma todo lo que esperabas, digo, ¿no? No, capaz que exagero un poco, pero nos desilusionó porque quizás esperábamos algo y nos encontramos con, claro, un yankee que no quería firmar demasiados historietas y que dijo, no, firmo 10 y me voy, y que había exigido un autito para llevarlo de un lado a otro dentro de Comicópolis, tipo esos autitos de golf. No es por criticar, no importa cómo sea Spiegelman, pero había una cosa de mega estrella que no nos gustó, digo, en su momento. Y lo que escuchamos de charla fueron dos Bah, personas midiéndose claro, fue sus una miembros charla re y viendo egocéntrica, quién era más snob que el otro. una Y ¿Cuántos charla si re bien Pulitzer quién... tenés? ¿Eh? ¿Cuántos Pulitzer tenés? es que Eh, fue una charla re egocéntrica, estuvo, que muy. Lo nosotros que pasa es estábamos, que había dos egos importantes ahí. pero Eh, nos es un quedamos, tema. nos quedamos a todo eso, pero no, también para Pues nos fuimos, nos desmitificar, levantamos y nos fuimos. Escuchamos un pero, par de preguntas, nos levantamos. Nos Pero cuenten debemos haber todo, sido ¿quién los era el únicos que se otro? levantaron y se fueron. ¿quién era el otro? No me acuerdo quién era el otro, un argentino, ¿quién era? Liniers. Ah, Liniers, ahí está. Ah, claro. Pero a ver, digo, eso no Familia invalida. de boludos, lo voy a decir honestamente. Pero eso no invalida tampoco la obra, digo. Es un modo para también acordarnos que quien escribe una obra, aunque sea el protagonista, no es es el autor, no es el personaje. Incluso en un caso en que la historieta es autobiográfica barra autoficcional, digo, ¿no? Porque a veces nos pasa. Yo he conocido autores que vos decís, ¡ay, qué persona maravilloso! Y después otras que son una basura. Y bueno, no tiene que ver con. No importa en realidad, ¿no? Pero tenemos como. A veces somos seres humanos, nos cuesta separar, pero hay que acordarse de eso, sobre todo en temas así que son tan tremendos a veces, ¿no? Digo, no invalida nada de todo eso, pero bueno, también es Spiegelman. Si quiere creérsela después de lo que fue Mao, se la va a creer, por supuesto, digo, ¿no? Eh, bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Estamos bien? Yo siempre pregunto eso. Ya sé que Yo no estoy para estamos seguir bien. bardeando a Liniers, pero no es el punto. No viene el caso. Para eso, en una propuesta de alguna lectura de Liniers vemos, pero no es la idea hablar de Liniers hoy. Eh, Acá Santiago Córdoba, que debe haber estado ese día, también dice, no solo lo entrevistó Liniers, sino que la intérprete censuró la mitad de lo que dijo para hacerlo apto para todo público. Creo que eso también nos molestó y por eso no fuimos, pero hace tanto que mandó al público a aprender inglés, es cierto. Pero bueno, también era, a ver, haces un evento de historietas, traes a Spiegelman y es como traer una mega estrella internacional que se llenó de gente porque estaba Spiegelman, digo, ¿no? Ni hablar eso. Lo digo, esto está en el YouTube. Bueno, ¿alguien quiere sumar algo más? ¿Decir algo más? ¿Alguna pregunta?
Esto va a quedar subido a las redes del grupo Rorschach. Suscríbanse si les interesa enterarse de más vivos y cosas que hacen en Q La Plata y también la literatura alemana, que en la YouTube hay materiales para la cursada. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más, sumar algo más. Paschi, vos no sé si tenías alguna otra pregunta que quieras traer. Me interesa preguntarle a Yabruna qué tiene Bruno, publicado Bruno se llama. Yabruna Persia Valle. No, no, no hagamos código cerrado, que esto está abierto a todo el mundo hoy, por favor. Ok, ok. Bruno. A Bruno Percivale quiero saber qué tiene publicado Spiegelman sobre la actualidad de lo que está sucediendo en Ah, Gaza. me Me interesa. interesa. Bancame que la tengo en el escritorio. Tiene una historieta que guionó él y la dibujó Joe Sacco, que es otro dibujante Ah, sí, Joe Sacco, genial. testimonialista, digamos. Son tres paginitas que se llama Never Again, and Again, and Again, and Again, and Again. Sí. Hay un chiste ahí. Y que toma un posicionamiento como muy, muy claro. O sea, no hay muchas vueltas con eso, pero las publicó. El año no, la debe haber publicado en noviembre de 2023 o en diciembre de 2023, una cosa así, como muy justo con Oh. con el desarrollo del conflicto allá. Igual si te digo te miento, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue que la publicó. Pero sí, se llama así. Tengo una de las páginas las tengo en una buena resolución y hay una que está como medio chiquitita, pero la puedo mandar si la quiere alguien. Cualquier material se puede pedir al mail culaplata con No, esto igual CUH. se publicó en algún diario, así que es como de circulación. Acá ya no estamos hablando de No, piratería. pero no solo eso, yo estoy diciendo de vos porque sos tecnológico. Hay gente que está acá que no es tecnológica. Si alguien quiere acceder a algo de lo que mencionamos, sea Isla Pirata o no, eh, escriban a cuhlaplata@gmail y podemos pasar links, digo, ¿no? O al Instagram del grupo también. El Instagram del grupo es Grupo Rorschach, como el test. En Instagram, buscan Grupo Rorschach y aparece. Eh, Bien, Santiago Córdoba dice, a mí me interesaría escuchar el monólogo antilíneas, pero la verdad, lamentablemente se va mucho de tema, por supuesto, no hoy. En otro momento, segunda parte del año puede ser, tal Como que vez. no, se impone ya Hoy mismo un stream no, en contra de toda la familia Liniers. hoy no. Por favor, que no, no, nos van a cancelar además, digo. Bien, no, volviendo a Mouse y volviendo a lo que el tema. No sé si Pachi, ¿tenías alguna otra pregunta que no se haya comentado? No, porque ya las nombraron, Sí, así ya que fuimos dando vueltas. Sí, yo tenía algunas que ya las respondimos entre lo que fuimos diciendo, ¿no? Eh, y vamos 1 hora 12 de vivo, así que creo que estamos bien. Yo quiero agregar algo que vos comentaste al pasar, Facu, pero que me parece, no te digo que nodal, porque la historieta tiene otros nodos, pero que está como muy... le comentaste en un momento la cuestión de las reproducciones documentales, que son dos. Dos, sí. Para mí es como medio contraintuitivo porque el chabón debería, o sea, seguramente tenga más. Pero el chabón solamente pone eso que es una foto del hermano. No, No, del es una foto del padre. padre. Sí, y Es una foto del padre ahí que es bastante al final del segundo libro. Y en la portada del segundo libro, al final del segundo libro, una foto del hermano. ahí está. Los únicos momentos en los que reproduce algo, o sea, los que no dibuja, que lo podría haber dibujado, como dibujó los mapas, los tickets, las cartas, o sea, queda algo como dando vueltas, porque aparte ya nos dice permanentemente que está ahí algo de todo ese archivo que se destruyó, ¿no? Entonces ahí, durante toda la historieta está como esa ambigüedad, y de hecho creo que, perdón, la foto del padre está dentro de esa historieta que se llama Prisionero en el planeta Paraíso, que Infierno. no tiene la estrategia de retórica de Maus, que es No. dibujar todo. Es una historieta vieja, tiene 10 años más que Maus. O sea, la Dentro de... única reproducción es la foto del hermano al final. Sí, Y Y es además, denso eso.
agrego otra cosa que también complejiza más aún el dato. Fíjense que le ponen la dedicatoria para Richie, o sea, Richieu, lo escribe, y después, muchos años después, haciendo una investigación, se entera que en realidad su hermano no se llamaba así, Mm. que se llamaba algo así como Rizzio, y él lo escribe como le parece que sonaría en su inglés de yankee. Claro, Sí. Y de repente se encuentra con que, claro, los padres no habían pensado en un nombre que se escribiera siguiendo ciertas grafías, sino más cercano a lo que podría ser un polaco. Y claro, ahí se da cuenta que ni siquiera en la dedicatoria que le pone el hermano había estado, digamos, aceitado en el archivo. claro. Bueno, y sigo porque me estaba pensando ahora que toda la cuestión archivística, digamos, de Maus, y para pensar también la densidad del objeto, la densidad institucional del objeto, quiero decir, ya 20 y pico, 30 años después, Maus ya es como una especie de monumento del testimonio y de la memoria y qué sé yo, entonces siempre van apareciendo otras cosas, no sé cuánto, en 2014, 2013, no me acuerdo bien, 2012 salió un libro que se llama MetaMouse, que tiene páginas y de hecho es más largo que Mouse. Tiene páginas y páginas y páginas y páginas en donde Spielman cuenta las entrevistas con el padre, no sé si están transcriptas, y además también tiene un CD con las grabaciones de las entrevistas del padre, que ahí está bueno porque yo no sabía, yo siempre había leído la versión en español traducida por Aira, que tiene una traducción bastante plana, bastante minimalista si quieren, no interviene demasiado, solo está en español rioplatense, y cuando uno lo escucha hablar al padre, a Vlad Spiegelman, habla mal en inglés, porque es un alemán emigrado. ¿No? Eso Y está logrado en la historieta. todo eso en la edición inglesa, por supuesto, está como está trabajado, el chabón habla mal, y en la edición de Mondadori que hay ahora, el problema es que está traducido por una española y los españoles no saben traducir, entonces no le queda bien, pero el Vladek de la edición nueva habla, comillas, comillas, mal. A mí me pareció que estaba bastante bien logrado lo del lenguaje en esta. Habla mal, por lo menos se nota que habla mal, cosa que no Claro, pasa en la de Aira, que por otro lado es un claro. escritor muy, muy, muy renombrado de la literatura argentina. Lo quiero traer también para pensar cuestiones institucionales que hay alrededor de la circulación de Maus acá. Te sumo un detalle de la foto del montaje del padre, que no está en la del Planeta Infierno, ¿no? Aparece una foto chiquita, pero es otra. Ok, Pero en esta, y pensando también lo que tenemos de la foto, que es el nombre que el nombre del hermano no es el nombre, ¿no? Esto de ni siquiera los documentos de montaje terminan siendo de archivo, hay que ver si esto es real, pero la foto, el padre dice, esta foto que vemos acá, con el traje de prisionero de campo de concentración, dice, una vez pasé junto a una casa de fotos que tenía un uniforme de prisionero limpio y nuevo para sacar fotos de recuerdo. No es la foto la del foto campo. está impostada, claro. Hay que ver igual qué tan real es lo que digo, pero la foto Claro. también es digo, un Bueno, montaje, pero digo, ¿no? si está ahí juxtapuesto Es que una hace cosa eso con que. otra, que desdibuja lo que hace la foto, que es darle carnadura. Exacto, eso es lo que vos decías, digo, me parece que incluso cierra más todavía esa idea, Sí, digo, sí. de hablar. O sea, Bueno, en realidad, lo único denso y relumbrante de lo real inaccesible es la foto del hermano, ¿no? Que está sí, ahí dominando sí. todo el libro. Y que aparece Eh, además en la portada por fuera de las viñetas, digo, ¿no? claro. En el chat dicen algunas cosas, a ver. Bueno, lo de Sakur ya justo lo acaba de responder Bruno, lo de a ver si hay algún comentario de MetaMouse, pero esto de que son entrevistas y materiales de archivo, digo. Eh, Rosario Robledo nos recuerda que también muestra una foto de la madre. Sakur, bueno, habla de lo de MetaMouse, que un poco ya lo hablamos. Leila Barzola dice, siempre es un gusto escucharlos. Gracias, un abrazo enorme a Matías, uno de los mejores profes que existen. Saludos desde Río Colorado, Río Negro. Eh, y Santiago Córdoba, no, Bruno no lo va a discutir porque nos vamos de tiempo, pero dice, defiendo a muerte la traducción de Aira. El inglés es roto de Blade, que es intraducible, los errores que comete en inglés son mucho más entendibles que los que pusieron en español. Por supuesto, hay cosas, es muy difícil traducir con fidelidad, digo, ¿no? Eh, No tengo objeciones con la traducción de Aira, solamente digo, si vos tenés un personaje que habla un inglés sintácticamente complicado,
si no lo representás, hay algo que está fallando. Digo, para mí, Vladek nunca fue un emigrado en ese sentido. Nunca fue un emigrado lingüístico. Y Bueno, es importante que haya sido un emigrado lingüístico. no era la idea que lo comentemos, acá quedamos, porque si no Pero seguiríamos estamos hablando de horas. Mouse. Digo. No, siendo que son 21 y 21 y vos mañana trabajás, tenemos que redondear, digo. Vale. ¿Alguien quiere decir algo más antes de que Qué cerremos? lindo Mouse. Sí, en el fondo, a ver, lo que tiene Mouse es que es una historieta hermosa para leer también. Más allá de que es terrible y te cuesta, es una historieta que vale la pena. Y yo pienso que como una entrada a entender qué fue el Holocausto es magistral también, digo, ¿no? Eh, Es una buena historieta también para leer pensando en que el lenguaje de la historieta permite otras cosas que no son solamente contar lo que hacen exacto. tipos vestidos con calzas y con una capa atrás. Que es como Acá. el estereotipo, hablando de estereotipos, el estereotipo de historieta es ese. Sí, Y bueno, y Mouse te saca por completo de no es, ahí. no es algo para discutir hoy aquí, pero es un tema que nosotros siempre hablamos mucho en el grupo, es como Maus, por ser una historieta que gana el Pulitzer y por todo el monumento en el que se convierte, es considerada literatura y no historieta, ¿no? En un debate que hay sobre la historieta, viste, o no hemos hablado mucho, esto de No Maus empecemos por ahí. reapropiado. No, no, no es para discutir eso, pero es un tema que si buscan, nosotros discutimos mucho para pensar que la historieta es autónoma por fuera de la literatura, digo, ¿no? Hay una No es para tesina que habla de discutir. eso. Pero ya volveremos eso y es algo que vamos a Y seguir una charlando. conferencia en febrero. Y una de las... Claro, también. Exacto, bueno, se puede trabajar Hay la material conferencia de Matt para si quieren ir a consultar. del simposio anterior hablaba también sobre eso, pero pensando un poco también el por qué estamos leyendo historieta dentro de una cursada de literatura, digo, ¿no? Más allá de que eso es lo que igual vamos a seguir discutiendo, pero todavía no llegamos a las lecturas obligatorias, ya llegaremos. Ahí, perdón, van a tener que leerlas, digo, quienes están cursando algunas. No es tan Véanla. necesariamente, esta es útil. Y Eh, otra cuestión por ahí para remarcar, eh, Maus es una historieta que, aprovechando y retomando también lo que ya dijimos antes, está en las escuelas, está en la biblioteca de las escuelas, sí, y es una gran oportunidad, aunque sea esa materialidad del texto para decir, la trabajo en el aula. sí, Porque existe, porque está habitando la biblioteca de la escuela, entonces nos da la oportunidad como profes de decir, tengo el insumo, hablemos de esto. ni hablar. Tengo la hipótesis de que Mouse se reparte en el momento en el que AMC la compra Planeta y en lugar de descartar todos los ejemplares que tenían, los tiran a las escuelas. Pero Más, no tengo idea de las fechas, ni tengo idea de cómo fueron las negociaciones, pero antes de destruirlos, la verdad es que es mucho más preferible repartirlos a las escuelas. Celebramos, ¿no es ¿no? cierto? Nos quedamos con lo que dijo Matt de pensar que esto también, dándole vuelta a cosas que viene empezando el grupo y que es una de las cosas que nos interesa, la docencia, pero que también interesa dentro de la cátedra alemana, como espacios que están aquí hoy. Mouse es una herramienta para tener en la escuela, para leer, para usar, está en las bibliotecas. Digo, acá muchos de quienes están acá o van a ver esto van a ser futuros docentes. En algún momento de sus vidas, aunque hagan otras cosas, igual uno trabaja en la docencia y Mouse es una historieta muy potente para trabajar en la docencia y es una herramienta, digo, es un objeto material que está en un montón de escuelas, digo, ¿no? En Argentina. Y además de estar Esto en un, sirve. perdón, además de estar en un montón de escuelas, está mucho en internet. Es una historieta en blanco y negro, así que es fácil de imprimir o de mandar a una Sí, también. fotocopiadora con un PDF. Y si no quieren leer Mouse porque es más larga o no sé qué, consultan porque conocemos otras también. Sí, por supuesto. Bueno, yo, a ver, pero en el chat hay... Santiago, esto lo leí. Mesacur dice que está también con MetaMouse y como en Estados Unidos no pasa como Gringolandia que prohibieron las escuelas, por ahora dice, hay que ver, porque acá en Argentina también hay polémicas y prohibiciones con libros, ojo, digo. Y Pero está bueno, es raro, otro me tema. parece que acá todavía no hay asociaciones de mamis y papis que van No, yo creo que y... lo que pasa sí ¿No? es más la prohibición con cuestiones más de género y sexualidad y Sí, feminismo, por ahora ¿viste? se metieron con eso. Acá no, viste, todavía no penetra tanto eso de ay, imágenes muy No, violentas. pero Más o porque, menos, ojo, que tenemos acá en Río Negro Cagamos. y en Neuquén tenemos un caso que llegó al Senado, hace bien, estilo yanqui, de que lo debaten los congresistas y todo, que es conocido como el Afer Calamicoy,
Básicamente es un pibe que ganó un premio de poesía y lo publicaron en las antologías que salieron en los planes nacionales de lectura. Eh, y el poema que él escribió se llama Introducción a un feo lugar. Y describe Neuquén desde la experiencia de un tipo que está hastiado, harto, repodrido de viajar en el transporte público, de que el precio del petróleo te haga que la vida sea imposible de costear, que también es una realidad del que habita el territorio. Y resulta que apareció un movimiento diciendo, no podés decir eso del lugar donde vos Claro. vivís, porque es imposible que el resto de la gente lea, porque tu lugar es hermoso y no podés venderlo así. Y el tipo no está tratando de Vigilanteada, boludo. venderlo. Qué Bien. vigilanteada Claro, y no, atroz. no, pero fue tremendo porque además mandaron a sacar los libros de la biblioteca para reimprimirlos sin el poema este. O sea, ya pasó, y hace Pero años porque está pasó. pasando también este tipo de Sí. cosas, digo, ¿no? Ha habido las polémicas en provincia de Buenos Aires con uno de los libros de plan de lectura también, digo, ¿no? Desde lugares de la derecha y la ultraderecha. Con Maus yo creo que no se meten también porque no tiene. Está hablando del holocausto, no está hablando de otras cosas que podemos leer igual en Maus, digo, ¿no? Hay temas con los que todavía no se meten acá. En Estados Unidos puede funcionar diferente. Pero bueno. Siendo que ya estamos 1 hora 25 de vivo, es suficiente. Impresionante. ¿Alguien quiere sumar algo más? Bien, estamos No, no, no bien. voy a decir nada de Liniers. No, por favor, Bruno. Bien. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos a seguir teniendo algunos encuentros de lectura. Están todos quienes están acá, siguen estando invitados, tanto quienes están cursando alemana como quienes han participado de las actividades del grupo. Digo, después mandaremos invitación. Quien no tenga el link que esté en YouTube y quiera tener el link de Zoom también lo puede pedir. La idea es abrir estos encuentros a quien se quiera sumar. Y como la semana pasada se suspendió y pasamos a esta, ahora tenemos el próximo lunes, que es feriado, volvemos a encontrarnos a las 8 de la noche, misma batidora, mismo Vaticanal, para leer una historieta también que vamos a trabajar en literatura alemana, que en este caso es una historieta de la que está dentro de las lecturas obligatorias dentro de un par de unidades, pero que también piensa la memoria vinculada al periodo de la República de Weimar y el periodo nazi, escrita por una autora alemana llamada Barbara Schelling, ¿sí? Que se llama Irmina, ¿sí? Si alguien tiene interés en participar, nos avisa, cualquier cosa, los links también para leerla los podemos pasar, etcétera. Es una historieta reciente, del año 2016, debe ser algo así. Eh, que lo interesante es que trabaja la historia, una alemana que trabaja con la historia de su propia abuela, que encuentra unos papeles y hace esa historieta, y lo que trabaja es cómo la abuela era una mujer muy progre que luego se volvió una alemana normal, pensando los alemanes normales que apoyaron al nazismo, digo, ¿no? Y qué pasa con esa población civil que apoyó al nazismo. Y desde ahí es interesante y también tiene que ver con una generación nueva de historietistas alemanas, mujeres. Digo, la historieta alemana tiene todo un desarrollo muy específico y muy retrasado respecto a otras industrias de otros países por cuestiones específicas que no vienen al caso, pero en los últimos 10 años están apareciendo toda una camada de historietistas mujeres que están trabajando temas de memoria histórica en la historieta y van, no sé, desde el periodo nazi hasta casos, no sé, de una mujer asesina serial en el siglo XIX y cómo se tergiversó su historia, digo, y como es muy interesante lo que están apareciendo, hay 4 o 5 autoras que muchas ya están traducidas además, que están circulando y Barbara Schelling es como una de las representantes de esa oleada, digo, ¿no? A mí me parece que la estética es algo re interesante y es algo re interesante para pensar un tema del que no se habla demasiado en nuestro contexto, que es eh, la sociedad civil y la dictadura, digo, ¿no? Pensando que algunas cosas también ocurren porque una sociedad calla o apoya, digo, ¿no? Sin juzgar, pero pensando, ¿no? Eh, y quiero decir, la verdad que el juego que hace es muy interesante para pensarlo. Pero bueno, eso es próximo lunes. Quien quiera sumarse, tanto de el grupo de historietas como de la cursada alemana, va a estar abierto, va a ser igual que esta dinámica, un Zoom, también transmitido por YouTube, con preguntas. Si alguien trae preguntas o quiere comentar algo, siempre está abierto, tanto YouTube como el chat de Zoom, como hablar, lo que quieran, digo.
Creo que nada más. ¿Tengo que hacer publicidad de algo del grupo? Las redes son Grupo Rorschach. Sigan en Instagram, suscríbanse al canal de YouTube, que es este donde estamos transmitiendo. Suscríbanse al canal de YouTube de Literatura Alemana. Yo tengo un newsletter, quiero que se suscriban a mi newsletter porque estoy compitiendo con el newsletter de Lustó, porque resulta que cuando yo saqué un newsletter hace un mes y pico, el político este Lustó también sacó su newsletter y tiene como cientos de seguidores más que yo quiero tener más suscriptores que Lustó, así que por favor se suscriben, no me importa que lean, suscríbanse. Es wokisima.substack.com. Y Bruno también tiene newsletter, pero no me acuerdo cómo se llama el tuyo. Hablemos de Ahí está, para saber historietas. historietas.substack.com. Bueno, Que hablamos de historietas. para cerrar la cuestión, el grupo de historietas es un espacio abierto, en construcción y recambio permanente, y ahora estamos haciendo esas actividades, encuentros, simposios y congresos. Nuestra idea es pensar tanto la historieta en la educación, en la investigación y... ¿En qué otra? Ah, y la divulgación, me había olvidado de esas, son como las tres líneas Y que en la trabajamos. vida. La vida en general y nada, nos interesa mucho también pensar qué pasa con la historieta y las posibilidades que hay en el aula y la historieta y cómo circula, digo, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas para hacer pensando la carrera de letras también. Pero creo que nada más, solo agradecerles a quienes han estado en el Zoom, a quienes están en el YouTube y a quienes vean esto después. No sé si alguien quiere sumar algo más. Gracias, Matt. Gracias, Julia, por haber prendido la cámara y por estar acá. Gracias, chicas. Y gracias, Dante, Bruno, Pachi. Saludemos que voy a cortar el vivo primero. Esperen, porque hay que. Bien, terminamos Ahí está. Bueno, se terminó el vivo aquí y quedamos en el Zoom. Bueno, gracias a todos quienes estuvieron. Se termina. En serio, gracias Julia por prender la cámara además. Fuiste la presencia de la cursada de literatura alemana. Representante alumna. En serio, gracias. De nada, Por favor. con ustedes, así que. Buenísimo. Eh, pero bueno, estamos en contacto, chiques. Bueno, y Matt, Gracias gracias por por el sumarte, espacio. por favor. No, no, me encanta. Es más, hoy corté la clase, yo tenía clase hasta las 9, que corté a las 8 para decir, chicos, me voy a sumar a esta charla, Está vengan bien. también, súmense al YouTube. Así que